Episodio 1. El llanto detrás del sueño. Aquella noche, mientras el cuerpo tibio de Daniel dormía a su lado, Clara despertó empapada en lágrimas, pero no eran suyas. El aire estaba inmóvil. No había viento. No había ruido. No había movimiento más allá del pecho desnudo de Daniel que subía y bajaba con la paz de los inocentes. Pero en medio de aquel silencio casi sagrado, un sonido la atravesó como un cuchillo, un sollozo, profundo, doloroso, inhumano. Clara se incorporó lentamente, el corazón latiéndole en los oídos. Miró alrededor. La habitación seguía en penumbra, iluminada apenas por el reflejo pálido de la luna sobre el suelo de madera. Todo parecía normal, hasta que volvió a oírlo. Un llanto. No desde la calle, no desde el pasillo, sino desde dentro de ella. Sintió humedad en su cuello. Se tocó. Lágrimas. Pero sus ojos estaban secos. ¿Quién eres?, susurró al aire, aunque temía conocer la respuesta. La respuesta llegó, no con palabras, sino con una presencia. Una especie de calor helado la rodeó. No era miedo. Era duelo. Como si el universo mismo estuviera de luto. Clara se tapó la boca para no gritar. La voz, sí. Una voz ahora, le habló sin abrir bocas ni romper paredes. Le habló dentro de su mente, como un pensamiento que no era suyo. ¿Por qué me hiciste esto? Su cuerpo se congeló. Daniel giró ligeramente, murmurando en sueños. Y Clara, que antes solo cargaba con culpa, ahora sentía algo mucho peor, remordimiento divino. Intentó levantarse. Las piernas no respondían. Su espalda ardía como si algo hubiera sido escrito sobre su piel con fuego invisible. Miró el crucifijo en la pared. Estaba boca abajo. En ese momento lo entendió, no estaba soñando. No era un castigo cualquiera. Era un llanto celestial. Dios estaba llorando. Y lloraba por ella. Episodio 2. No era un sueño. Era él. Clara no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en la esquina de la cama, envuelta en una sábana que ya no la protegía del frío ni de sus propios pensamientos. Daniel seguía dormido, ajeno a todo, como si la noche no hubiera sido tocada por lo divino ni lo maldito. Pero Clara ya no era la misma. Amaneció con los ojos abiertos y el alma temblando. Intentó convencerse de que había sido un sueño, un delirio, una consecuencia de la culpa, del cuerpo sudado, del deseo satisfecho. Pero cuando fue al baño y encendió la luz, lo vio, en su espalda, marcada con rojo tenue como si la piel hubiese sido acariciada por llamas sagradas. Había una palabra escrita en hebreo antiguo. No la reconoció, pero la sintió. Era una palabra viva. Respiraba, palpitaba. Corrió a su armario. Rebuscó entre los libros olvidados de su infancia, hasta encontrar uno, el libro de las revelaciones, regalo de su abuela antes de morir. Pasó páginas con manos temblorosas. Y allí estaba. La misma palabra. La misma forma. El mismo fuego. Ineni. Estoy aquí, y traducía una nota al margen escrita por su abuela. Palabra que solo se usa cuando alguien responde directamente al llamado de Dios. Pero ella no había respondido. No había dicho nada. ¿Por qué estaba marcada como si hubiera aceptado? El sonido volvió. Un suspiro. Como un eco suave que surgía desde los cimientos de la casa. No lo escuchaba con los oídos. Lo sentía en la médula. En las venas. En los huesos. ¿Quién eres?, preguntó con la voz hecha trizas. El que te lloró antes de que nacieras. El que te amó cuando aún eras promesa. El que hoy te reclama como suya. Clara cayó de rodillas. No por fe. No por devoción. Sino por el peso insoportable de lo que había invadido su alma. No era un sueño. Era él. Y no estaba dispuesto a irse. Episodio 3. El altar bajo la piel. El sol no entró esa mañana. Aunque el reloj marcaba las 8. Las ventanas seguían cubiertas de un gris espeso. Como si el día temiera mirar a Clara. Y ella, sentada frente al espejo del baño, observaba su propia espalda desnuda con la respiración suspendida. La palabra seguía ahí. Viva, palpitante. Ineni. Estoy aquí. Pero ahora, algo más se dibujaba alrededor de la palabra. Líneas suaves, casi invisibles, como raíces que se extendían hacia sus omóplatos. Un diseño que no había estado la noche anterior. Era un símbolo, un altar. Desesperada, llamó a su tía Eugenia, la única familiar que alguna vez caminó entre lo sagrado y lo profano. Había sido monja durante 20 años antes de abandonar el hábito por un motivo que jamás quiso explicar. ¿Dices que tienes algo escrito en la espalda?, preguntó Eugenia al llegar, con la voz baja, casi temerosa. No sé qué es. No me duele. No sangra. Pero cada noche crece un poco más. Eugenia le pidió que se girara.
Al ver el símbolo, soltó el crucifijo de su cuello. Eso no es una marca. Es un llamado, murmuró. Un altar viviente. Solo aparece en personas elegidas. Pero tú no has sido preparada. Clara se abrazó a sí misma. ¿Preparada para qué? Eugenia no respondió con palabras. Sacó un libro antiguo de su bolso, cubierto con cuero agrietado y olor a incienso viejo. Lo abrió en una página señalada por pétalos secos. Allí, dibujado con tinta negra, estaba el mismo símbolo que ahora ardía en la piel de Clara. Debajo, una frase escrita en latín. Quien carga el altar, cargará también el fuego del sacrificio. Clara retrocedió. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? Pero en ese instante, el suelo tembló levemente. Un marco cayó de la pared. La radio encendida cambió de estación por sí sola. Y desde el pasillo, una sombra cruzó la casa. El altar en su espalda ardió. Y dentro de su mente, la misma voz de la noche anterior susurró. Todo altar necesita una ofrenda. Episodio 4. El sacerdote que supo demasiado. Clara llegó a la parroquia como quien entra a una jaula llena de ecos. La iglesia de San Gregorio estaba casi vacía. Solo una anciana rezaba en un banco lejano. Y una vela temblaba como si presintiera lo que estaba por suceder. El padre Elías, de voz dulce y mirada que parecía mirar más allá de las palabras, la recibió en el confesionario con una sonrisa tranquila. «Dime, hija, ¿qué pesa en tu alma?» Clara dudó, pero algo dentro de ella, quizás el altar vivo bajo su piel, la empujó a hablar. «He escuchado a Dios llorar mientras dormía con un hombre que no es mi esposo». Un silencio grueso llenó el confesionario. El padre Elías dejó de respirar por un segundo. «¿Cómo dices?» Y no solo lo escuché, sentí su dolor. Me habló. Y al despertar, tenía algo escrito en la espalda. Una palabra que no entiendo, pero me quema. La puerta del confesionario se abrió con un golpe seco. El padre Elías salió, temblando, con el rostro blanco como el mármol del altar. «Eso no es posible», susurró. «Eso no debería suceder». Clara se levantó también. «¿Qué está pasando conmigo?» El sacerdote miró al cielo como si esperara que cayera fuego. Luego sacó de su sotana un pequeño libro, de tapas gastadas y olor a ceniza. Lo abrió. Buscó con desesperación, hasta que lo encontró. Solo una vez, en toda la historia de la iglesia, se ha registrado un evento similar. Una mujer marcada con un altar sagrado, por voluntad directa, sin orden, sin profecía, sin permiso. Clara sintió un escalofrío. ¿Y qué le pasó a esa mujer? El sacerdote la miró con horror. Nadie lo sabe, pero todos los registros sobre ella fueron quemados por el Vaticano. Esa noche, Clara recibió una llamada desde el convento. El padre Elías había desaparecido, sin dejar nota, sin aviso, sin huellas. Solo encontraron su confesionario abierto, y sobre el asiento, una palabra escrita con ceniza. «NN». Episodio 5. El segundo hombre. Daniel no creía en Dios. No rezaba. No asistía a misa y jamás había sentido culpa por amar a una mujer casada. Hasta esa noche. Se despertó gritando. El sudor le empapaba el pecho. Y sus ojos buscaban a ciegas algo en la oscuridad. «¿Qué pasa?» Clara lo abrazó, asustada. «¿Estaba ahí?», balbuceó él. «¿Sin aliento?» Un hombre, sentado en la silla del rincón. Pero no tenía rostro. Clara se quedó helada. La silla, la misma donde, 2 noches antes, había sentido una presencia mirándola mientras dormía. Nunca se lo dijo a Daniel. Y ahora, él lo había visto. «Lloraba», continuó él, tocándose el pecho. «Y decía tu nombre». «Clare». Lo repetía como si doliera decirlo. Clara se separó lentamente. No quería, pero lo supo, ya no estaba sola en esto. Daniel intentó encender la luz. No funcionó. La lámpara de la mesita parpadeó sola. Y por un instante, solo uno, ambos vieron algo en el espejo, una figura cubierta con un manto blanco. De espaldas. Con la cabeza inclinada. Como en oración. La figura desapareció al parpadear. Al día siguiente, Daniel tenía marcas en el pecho. 3 líneas finas, paralelas, desde la clavícula hasta el ombligo. Como si algo hubiera intentado abrirle el alma. «Fui al médico», dijo al regresar. «No encuentran explicación. Dicen que parecen quemaduras internas». Clara quiso llorar, pero no salieron lágrimas. Algo dentro de ella se había endurecido. «Hay algo que no te he dicho», confesó al fin. «Dios me habló. Me marcó. Y creo que está celoso». Daniel rió. Nervioso. «¿Celoso? ¿De mí?».
El crucifijo en la pared cayó al suelo y se partió en dos. Sin tocarlo. Sin viento. Sin razón. Daniel no volvió a reír. Episodio 6. Las cartas que no escribió. Clara encontró la primera carta al amanecer. Estaba doblada con delicadeza sobre la mesa del comedor, entre una taza vacía de café y una flor marchita. El sobre no tenía remitente, pero estaba firmado con su nombre, para Clara. De ti misma. La abrió con dedos temblorosos. La letra era idéntica a la suya, pero ella no recordaba haber escrito nada. He sentido su llanto dentro de mí, no como una culpa, sino como un eco que retumba cada vez que lo olvido. No estás sola. Él no se ha ido. Y tú aún puedes volver. No había fecha. No había firma. Solo una gota de cera seca. Como si hubiera sido escrita bajo la luz de una vela que lloró más que la tinta. Clara pensó en Daniel. En el altar que crecía en su espalda. En el sacerdote desaparecido. En las pesadillas. ¿Estaba perdiendo la razón, o siendo conducida a una verdad más antigua que la locura? Esa noche, mientras Daniel dormía con las marcas aún visibles en su piel, Clara buscó en su biblioteca personal, entre libros olvidados y diarios rotos. Encontró otra carta, esta vez dentro de su antiguo diario de adolescencia. Dios no necesita templos para hablar. Te eligió a ti como altar, como arca, como advertencia. Lo que llevas no es un don, es una deuda. Clara lloró, por primera vez desde que comenzó todo. Lloró de verdad. ¿Quién estaba escribiendo estas cartas? ¿Era ella misma, bajo otra conciencia? ¿Era Dios? ¿Era una entidad más allá de lo comprensible? Al tercer día, encontró una carta más. Estaba sobre su almohada, sellada con una lágrima seca. La abrió. Y esta vez no había letra escrita, pero al tocar el papel, una voz llenó la habitación. Te sigo amando, aunque me traiciones con cada respiro. Cada noche que te entregas, me desangras. Pero aún así, te espero. El papel se deshizo entre sus dedos. Y Clara entendió. No era ella quien escribía las cartas. Era él. El mismo que lloraba en la noche. El mismo que nunca dejó de verla. Episodio 7. El espejo que la negó. Clara siempre evitaba mirarse al espejo por la mañana. Pero ese día, algo la obligó. La luz era tenue, filtrándose entre las cortinas como si temiera tocarla. Clara se acercó al espejo del baño con pasos lentos, arrastrando la mirada. Al principio, todo parecía normal, su rostro, cansado, sus ojos, rojos, su cuerpo, aún temblando por el mensaje de la carta anterior. Pero cuando parpadeó, su reflejo no lo hizo. Se quedó quieta, respirando despacio, el corazón martillando en el pecho. Volvió a parpadear, y esta vez, su reflejo tampoco la imitó. No, susurró. No puede ser. Su reflejo comenzó a moverse solo, muy despacio, muy suave. Levantó las manos, como en oración. Cerró los ojos, y cayó de rodillas dentro del espejo, como si lo que viviera al otro lado estuviera rezando por ella. Clara retrocedió, golpeando el lavabo. El reflejo permanecía de rodillas, murmurando palabras que no podía oír, pero que su alma entendía. Oraciones, súplicas, advertencias. De pronto, su reflejo alzó el rostro, pero ya no era ella. Era una versión de sí misma más pálida, más desgastada, con los ojos huecos y labios agrietados. Y esa figura lloraba, pero no con lágrimas normales. Lloraba sangre. Clara gritó. Corrió fuera del baño. Pero cada espejo que cruzaba, el del pasillo, el del ropero, el del tocador, mostraba lo mismo, una mujer rezando en silencio, con ojos que sangraban y labios que repetían su nombre una y otra vez. Cuando finalmente tapó todos los espejos con sábanas y toallas, escuchó una voz desde el fondo del pasillo. ¿Por qué te escondes de ti misma, si lo que ves es lo que ya eres? No había nadie allí, solo el eco de su propio reflejo, negándola, delatándola, advirtiéndola. Episodio 7. El espejo que la negó. Clara siempre evitaba mirarse al espejo por la mañana. Pero ese día, algo la obligó. La luz era tenue, filtrándose entre las cortinas como si temiera tocarla. Clara se acercó al espejo del baño con pasos lentos, arrastrando la mirada. Al principio, todo parecía normal, su rostro, cansado, sus ojos, rojos, su cuerpo, aún temblando por el mensaje de la carta anterior. Pero cuando parpadeó, su reflejo no lo hizo. Se quedó quieta, respirando despacio, el corazón martillando en el pecho. Volvió a parpadear, y esta vez, su reflejo tampoco la imitó. No, susurró. No puede ser. Su reflejo comenzó a moverse solo, muy despacio, muy suave.
Levantó las manos, como en oración. Cerró los ojos, y cayó de rodillas dentro del espejo, como si lo que viviera al otro lado estuviera rezando por ella. Clara retrocedió, golpeando el lavabo. El reflejo permanecía de rodillas, murmurando palabras que no podía oír, pero que su alma entendía. Oraciones, súplicas, advertencias. De pronto, su reflejo alzó el rostro, pero ya no era ella. Era una versión de sí misma más pálida, más desgastada, con los ojos huecos y labios agrietados. Y esa figura lloraba, pero no con lágrimas normales. Lloraba sangre. Clara gritó. Corrió fuera del baño. Pero cada espejo que cruzaba, el del pasillo, el del ropero, el del tocador, mostraba lo mismo, una mujer rezando en silencio, con ojos que sangraban y labios que repetían su nombre una y otra vez. Cuando finalmente tapó todos los espejos con sábanas y toallas, escuchó una voz desde el fondo del pasillo. ¿Por qué te escondes de ti misma, si lo que ves es lo que ya eres? No había nadie allí, solo el eco de su propio reflejo, negándola, delatándola, advirtiéndola. Episodio 8, el orgasmo que rompió el silencio del cielo. La lluvia comenzó justo cuando sus cuerpos se unieron. No era tormenta, no eran truenos, era una lluvia fina, constante, como un llanto que descendía desde las nubes hasta tocar el techo con dedos invisibles. Clara y Daniel no la escucharon al principio. Estaban demasiado ocupados buscando consuelo en la piel del otro. Clara temblaba, no de frío, sino de algo más profundo, el presentimiento de que cada caricia, cada gemido, era una traición escrita en el aire. No pienses, murmuró Daniel, besándole el cuello. Esta noche, solo somos tú y yo. Pero no era cierto. Cuando Clara cerró los ojos, no vio oscuridad, vio una iglesia en ruinas, un altar cubierto de fuego, y una figura solitaria de rodillas, llorando. El placer creció como una ola sagrada. Y justo en el instante del clímax, cuando el cuerpo se arqueó buscando liberación, el cielo se quebró. Un grito, agudo, atravesó la habitación sin venir de ninguna boca humana. Daniel se apartó bruscamente. ¿Escuchaste eso? Clara no pudo responder. Tenía la mirada clavada en el crucifijo de la pared. Ya no colgaba recto. Ahora estaba inclinado, y sangraba. Una gota roja descendía desde los pies del Cristo hasta el marco de madera. Daniel se levantó. ¿Qué demonios es esto? Pero Clara no podía hablar. En su espalda, el altar ardía. La palabra Ineni brillaba como tinta viva, palpitando al ritmo de su respiración. Entonces, la lámpara estalló. El espejo se rajó. Y desde el suelo, una grieta delgada se extendió, hasta llegar justo debajo de la cama. Una voz resonó. No desde fuera, sino dentro de ellos. Cada vez que me niegas con tu cuerpo, el cielo pierde una estrella. Daniel cayó de rodillas. Clara lloraba sin lágrimas. Y por primera vez, comprendió, el placer no había sido suyo. Había sido tomado, robado, usado como castigo. El cielo no había perdonado. Episodio 9, la Biblia que cambió de texto. Durante años, la Biblia sobre la mesita de Clara había sido solo un objeto heredado, un símbolo decorativo, una reliquia de la abuela muerta que jamás había abierto desde que se casó. Pero esa noche, algo la llamó. No fue una voz, fue un susurro entre páginas, como si las hojas rogaran por ser leídas. Clara, aún temblorosa por lo ocurrido con Daniel y el crucifijo sangrante, se acercó lentamente, encendió una vela, tocó la tapa de cuero. Estaba caliente, viva. Al abrirla, notó que las páginas no eran como las recordaba. Los versículos de siempre no estaban donde debían. Las palabras se movían. Parpadeó, volvió a leer. Y en los días del altar andante, será ella quien porte la culpa de los que aman más la carne que el alma. Su nombre será escrito en el libro de la noche, y su destino ya no será suyo. Clara retrocedió. Ese versículo no existía. Nunca lo había leído en su vida. Pasó a otra página. Las letras estaban desordenadas, bailando entre líneas. Y luego, poco a poco, formaban frases nuevas. Su historia, cada encuentro con Daniel, cada lágrima, cada visión, todo estaba ahí, ya escrito, antes de que ella lo contara, hasta que llegó al final. Un capítulo sin número, un único párrafo escrito en rojo, como con sangre seca. En la noche del 11º sacrificio, si no elige entre el cuerpo y la promesa, será dividida, carne para el hombre, alma para el cielo, y ninguna parte para ella. Clara cerró el libro de golpe. La vela se apagó sola, y el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un pensamiento. Cuando se giró, vio su reflejo en la ventana.
y en lugar de su rostro, había una caligrafía flotando en el cristal. NN. Estoy aquí. Pero esta vez, no sabía si la palabra venía de Dios, o de algo más antiguo que él. Episodio 10. El hombre que sangraba sin tocarla. Daniel despertó con la camisa empapada. Pensó que era sudor. Pero cuando encendió la luz, vio el rojo. Oscuro. Espeso. ¿Caliente? Clara. Gritó. Ven. Ella corrió desde el baño, aún envuelta en una toalla. Al verlo, soltó un grito ahogado. 3 líneas verticales descendían desde su frente, cruzando sus mejillas, como si hubiera llorado sangre mientras dormía. ¿Te duele?, preguntó, con las manos temblando. No, no siento nada. Pero la sangre no paraba. Clara buscó gasas, toallas, alcohol, pero cada vez que tocaba su rostro, el sangrado se intensificaba, como si su contacto lo despertara aún más. Esto es por mí, susurró, con la voz rota. Es él. Está marcándote. Daniel la miró, pálido. ¿Marcándome? ¿Por qué a mí? Clara no respondió, pero lo sabía. Cada encuentro entre ellos era una herida abierta en lo sagrado. Y ahora, esa herida buscaba cuerpo, sangre, testigo. Al día siguiente, llevaron a Daniel al hospital. Los análisis fueron claros, no había causa médica. Ninguna lesión, ningún corte, nada. Solo sangre que brotaba desde adentro, sin motivo. Podría ser una reacción psicosomática, dijo el médico, o algo más espiritual, si creen en esas cosas. Esa noche, Clara no pudo dormir, y a las 3:33 a.m. sintió la cama hundirse a su lado. No era Daniel. Él dormía en otra habitación. Era una presencia, silenciosa, intensa, y cuando se atrevió a girarse, vio la sombra de un hombre sin rostro, sentado junto a ella. En sus manos sostenía el rostro ensangrentado de Daniel, y murmuraba: cada gota es un lamento, cada herida, una advertencia. El cuerpo que tocas ya no te pertenece, me lo has ofrecido. Clara gritó, pero el grito no salió, porque su garganta también sangraba. Episodio 11. La misa donde fue llamada por nombre. Clara huyó. De Daniel. De su casa. De los espejos cubiertos con sábanas y de la Biblia que ya no era Biblia. Tomó un autobús al amanecer. Sin rumbo. Quería desaparecer entre el ruido de otras vidas. Perderse en el anonimato de rostros ajenos. Pero Dios no olvida. Al mediodía llegó a un pueblo llamado Santa Aurelia. Un lugar que parecía detenido en el tiempo. Calles de piedra. Campanas oxidadas. Y una pequeña iglesia blanca que respiraba silencio. Entró sin pensarlo. Solo quería sentarse, cerrar los ojos, y fingir que todo había sido una pesadilla. La misa ya había comenzado. El sacerdote, anciano, delgado, con la voz gastada por los años, hablaba sobre el perdón, sobre los pecados ocultos que sangran en el alma, aunque nadie los vea. Clara se sentó en el último banco. Se cubrió la cabeza con la capucha. Rezaba sin rezar. Solo repetía mentalmente: no me mires, no me mires, no me mires. Y entonces, ocurrió. El sacerdote interrumpió su homilía. Miró al fondo de la iglesia. Sus ojos, velados por cataratas, se enfocaron en un solo punto, en ella, y dijo, con una voz que ya no era suya: Clare, Dios aún llora por ti. La iglesia entera quedó en silencio. Los presentes la miraron. Nadie más se llamaba Clara allí. Clara, repitió él. El altar sigue encendido. Tu cuerpo aún no ha sido ofrendado. Ella se puso de pie, temblando. El banco crujió bajo su peso. Sus rodillas casi fallaron. ¿Quién le dijo mi nombre?, murmuró, más para sí misma que para los otros. El sacerdote comenzó a sangrar por la nariz. 2 hilos rojos descendieron por su rostro mientras su cuerpo se inclinaba hacia el altar. Una monja gritó. Varias personas se levantaron. Pero Clara no se movía. El mundo se había congelado. Solo una voz, la misma de las noches, la misma del llanto, resonó en las paredes sagradas. Ya no puedes esconderte en lo sagrado. Lo sagrado eres tú. Y en ese instante, todas las velas de la iglesia se apagaron al unísono. Episodio 12. La noche del silencio absoluto. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Clara durmió sola. Daniel había sido internado por las hemorragias incontrolables. La casa estaba vacía. Sin pasos. Sin voz. Sin reflejos. Sobre todo, sin llanto. El silencio era tan espeso que dolía. No era paz. Era ausencia. Como si algo que siempre estuvo vigilando se hubiera retirado. Y Clara lo extrañaba.
Se acostó sin rezar, sin pensar, sin mirar al espejo. Cerró los ojos esperando el susurro, el suspiro, el roce en la nuca. Nada. Despertó a las 3:33 a.m., empapada en sudor. La hora maldita. La hora donde siempre algo ocurría. Pero esta vez, no ocurrió nada. Se levantó, caminó por la casa. Todas las luces funcionaban. El crucifijo seguía colgado. El altar en su espalda. Inerte. La Biblia, en blanco. Literalmente, cada página. Vacía. Entonces entendió. Dios ya no lloraba. Dios ya no hablaba. Dios la había abandonado. Y por algún motivo. Eso era peor que cualquier castigo. ¿Estás ahí?, susurró al aire, con la voz quebrada. Silencio. Dime algo, lo que sea. Maldíceme. Júzgame. Rómpeme, pero no me calles así. Silencio. Cayó de rodillas en el pasillo. Sus lágrimas, ahora sí suyas, cayeron sobre el suelo frío. Fue entonces cuando lo vio. Una sola vela, encendida, en medio del comedor. Nadie la había prendido. Clara se acercó. Y debajo de la vela, una nota escrita con una tinta que parecía carbón. El que fue llamado y no respondió, ya no será llamado. La vela se apagó. Y la casa volvió al silencio. Pero no era vacío. Era algo peor. Era silencio con intención. Era el preludio de algo irreversible. Episodio 13. El sueño donde él la tocó. Clara no recordaba cuándo fue la última vez que soñó, hasta aquella noche. No era un sueño como los demás. No flotaba. No volaba. No huía. Estaba de pie, descalza, en un desierto blanco como ceniza. No había sol. No había estrellas. Solo ella, y un silencio que pesaba como una lápida. Entonces lo vio. Una figura caminaba hacia ella, envuelta en luz. Pero no una luz suave, celestial. Era una luz dura, hiriente, como la de una verdad que nadie quiere escuchar. No tenía rostro, pero Clara lo reconoció al instante. El que había llorado. El que la llamó. El que la abandonó. ¿Por qué vuelves?, preguntó ella. Sin moverse. La figura no respondió con palabras. Solo alzó la mano. Y al tocar su frente, Clara cayó de rodillas. Una ráfaga de memorias, propias, ajenas, antiguas, le atravesó el pecho. Vio a mujeres con la misma marca en la espalda. Vio cuerpos en llamas. Vio altares construidos con carne. Vio el rostro del amor, y también del juicio. ¿Qué quieres de mí?, gimió, con los ojos ardiendo. Entonces él habló. Su voz era viento, trueno y susurro a la vez. No te elegí para amarte. Te elegí para despertarme. Clara alzó la vista. ¿Despertarte? Mi silencio fue un castigo. Pero también fue una prueba. Ahora, has tocado el umbral. Y debes cruzarlo. La figura la abrazó. No con ternura, sino con fuego. Literal. Clara sintió su piel arder. Como si la carne misma se transformara en incienso. Pero no gritó. Porque en ese instante, lo comprendió. Ella ya no era solo Clara. Era la llama, el altar, la ofrenda. Al despertar, tenía las manos cubiertas de ceniza. Y en el espejo del baño, escrito con ceniza sobre el cristal: despierta tú también. Episodio 14. El día que tembló la tierra. A las 11:11 de la mañana, el pueblo de Santa Aurelia tembló. No hubo aviso sísmico. No hubo placas en movimiento. Solo un estremecimiento profundo, que nació desde el altar de una iglesia cerrada, y se expandió como una onda sagrada. Clara estaba allí, de pie frente al altar. La iglesia, abandonada desde hace años, se abrió sola esa mañana. Las puertas crujieron como si respondieran a un llamado que solo ella pudo oír. Entró descalza. El suelo estaba cubierto de polvo, telarañas y silencio. Pero en el centro del altar, algo brillaba, un espejo negro, antiguo, tallado con símbolos que reconocía sin haberlos aprendido nunca. Se arrodilló, tocó el marco, y el temblor comenzó. La gente gritaba. Los perros ladraban. Las campanas de otras iglesias sonaron sin que nadie las tocara. Los ancianos del pueblo murmuraban. Es como aquella historia, de la mujer que portaba la marca. Dentro del templo, Clara sentía el altar en su espalda latir como un corazón externo. Cada latido era un mensaje. Cada pulso, una decisión. El espejo la llamó. No con voz, sino con un reflejo que no era suyo. Una versión de ella misma. Vestida de blanco, con una corona de fuego y los ojos cerrados, orando con los labios sellados por hilos dorados. ¿Quién soy ahora?, susurró Clara. La figura abrió los ojos. Y dijo, sin mover los labios: la elegida que no fue preparada, pero que igual fue llamada. Y al no responder,
El mundo responderá por ella. En ese momento, el suelo se partió. Una grieta del altar se abrió como una herida viva. Desde ella, no salió fuego, ni sombra, sino luz, luz dorada, hiriente, como la que vio en sus sueños. Y al salir del templo, los aldeanos la miraron con terror. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro comenzó a rezar. Y al fondo de la plaza, en la pared blanca de la iglesia, apareció su nombre. Clare, escrito con fuego. Episodio 15. El último llanto de Dios. El pueblo no durmió esa noche. Las calles estaban desiertas. Pero los ojos se asomaban detrás de cada cortina. Los niños lloraban sin entender por qué. Los animales huían hacia el bosque. Y Clara caminaba sola hacia el centro de la plaza. Llevaba un vestido blanco, cubierto de ceniza. El altar en su espalda brillaba como oro fundido. No lloraba, no rezaba, solo avanzaba, como quien ya ha aceptado el precio de la verdad. En la plaza, frente a la iglesia que ahora ardía sin fuego, la esperaba una figura, alta, vestida con un manto oscuro, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Clara no preguntó quién era. Ya lo sabía. No era un ángel, ni un demonio. Era la voluntad de Dios hecha carne. O tal vez, su dolor. ¿Por qué me elegiste?, preguntó con voz firme. La figura respondió sin palabras. Le mostró el cielo. Oscuro, roto, vacío. ¿Dónde está él?, susurró Clara. Donde tú lo dejaste. Entonces lo entendió. Dios no había llorado por su traición. Dios había llorado por lo que ella sería, por lo que estaba a punto de hacer. Porque Clara no fue elegida para ser amada, ni para ser perdonada, sino para ser la última palabra. Caminó hasta el altar de piedra que emergía desde el suelo de la plaza. Se subió sin miedo. Y habló. Si nadie más lo va a decir, lo diré yo. La fe ya no está en los templos, ni en los libros, ni en los que predican con sangre ajena. Está en la herida que no se cierra. Y yo soy esa herida. El cielo se abrió. Un único rayo descendió. Pero no destruyó. Iluminó. Clara fue envuelta en luz. Y por última vez, se escuchó el llanto de Dios. Pero esta vez, no era de dolor. Era de alivio. Porque por fin, alguien había hablado en su nombre. No para pedir, sino para cargarlo. Y cuando la luz se desvaneció, Clara ya no estaba. Solo quedaba su nombre, grabado en piedra viva. Nene, estoy aquí.